Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de Tai. Vamos con una nueva videocrítica del canal y toca la tercera película del ciclo de cine Jesús Franco o Viva Franco, este sí. Y vamos a hablar de la película Jack el Destripador de Jesús Franco. Título original Jack the Ripper, una película del año 1976 que dura 92 minutos, es en color y está producida por Elite Films y Ascot Films y es una coproducción entre Alemania y Suiza, con guión del propio director Jesús Franco colaborando con Jean-Claude Carrier, música de Walter Baumgartner y protagonizada, entre otros, por Klaus Kinski, Josephine Chaplin, Lina Romay y Herbert Fox. Y es una película que la podríamos clasificar como de suspense, de intriga, una película de Psycho Killers, estamos hablando de un asesino en serie, y más o menos podríamos decir también, entre comillas, que es un slasher. Ya sabéis que los géneros son un tanto difusos. Y como curiosidad decir que, bueno, que he leído que esta película está interpretada en alemán, lo cual sería lógico porque es una producción alemana, pero la he visto en inglés subtitulada al castellano y no parecía doblada, parecía hablada en inglés. Así que no sé qué deciros en este sentido. Además, el título original es Jack the Ripper, de vistas al mercado internacional, así que misterio. Bueno, ahora es el turno de hablar un poco del director, como siempre, de Jesús Franco, de quien espero que a través de este ciclo os estéis conformando una idea, si no lo conocíais, claro. Y en la anterior videocrítica hablé un poco de la vida de tío Jess, desde que nace, pues hasta que empieza a tener sus primeros contactos con el cine. Ahora debería hablar de Jesús Franco y el cine, pero no sé exactamente por dónde hacerlo, no sé si hacerlo de forma ortodoxa y empezar a hablar un poco ya de su filmografía directamente, dando las fechas y los títulos, o hablando un poco de lo que es Jesús Franco y su filosofía del cine. Creo que para los que no lo conozcáis, pues es mejor tocar un poco la segunda opción y mezclarla un poco con la primera. Una idea general. Decía Jesús Franco que para hacer cine se necesitaba una cámara y libertad. Una frase que no es suya, una frase que él explicaba que la había dicho Luis García Berlanga cuando estaba rodando la película Los Jueves Milagro. Y la censura española, pues claro, ya lo veis, Jueves y Milagro y meter religión por en medio, pues no podían evitar meter la zarpa. Y Berlanga pues se molestaba, lo tenía complicado y dijo eso, pues que para hacer cine se necesita una cámara y sobre todo libertad. Y es una frase que Jesús Franco pues adoptó como filosofía propia para su propio cine. Una persona totalmente y completamente independiente. Si algo era lo que caracterizaba a su cine, y así lo decía él, sobre todo y básicamente era la sinceridad. Un cine hecho con las entrañas, un cine hecho sobre todo de cara al público para entretenerlo y divertirlo. Él decía que lo importante era la sinceridad, dar lo que realmente pensabas y dejaba de lado todo lo que era el postureo y hacer. No le gustaba el cine intelectual. Llegó a decir también, por ejemplo, que había más cine en los títulos de crédito de una película de James Bond, el Doctor No en su caso, que en toda la filmografía de Antonioni. No le gustaba ese tipo de cine y él lo que quería hacer era llegar al espectador. Tocó todos los géneros, el terror, el suspense, el cine juvenil, adaptaciones literarias, unas cuantas, por ejemplo Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Eric Sax Rohmer. Tocó el género, el pornográfico, en cierta forma la comedia, ligeramente, bueno, ligeramente, más o menos, el gore, la comedia también, comedia absurda, tocó todo, absolutamente todo, hizo películas serias, etcétera, etcétera. Y decía eso, pues que él hacía el cine en el cual creía y que lo que le importaba era entretener al público, que el cine debía ser sobre todo industria y tener unos valores permanentes a través del tiempo, en el sentido industrial.
Él decía que, por ejemplo, para rodar en España era muy complicado porque se necesitaba mínimo, para hacer una película pequeñita, mínimo unas 20 personas que estuvieran implicadas y todos empujando en la misma dirección. Y que hacer eso en España era complicadísimo, porque todo el mundo iba por su lado, todo el mundo daba su opinión, su idea, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues en el extranjero le era mucho, mucho más fácil. Y esta frase que estoy diciendo, curiosamente, también tiene que ver con otra videocrítica que he subido al canal, que es la de Manual del Cine Indie, concretamente es la justamente anterior a esta. Y así se relaciona, porque en ese libro también la idea es la misma. No se puede hacer cine sin que el director tenga que mantener, en cierta forma, controlado su ego y reconocer que el cine es una producción de equipo y que todos tienen su importancia. Y entonces, pues todo lo que es el lado técnico también tiene su importancia específica y muy importante. Es la mezcla de la técnica y el arte. No se puede uno solamente acercar al cine a través de lo que son las interpretaciones y la música y la banda sonora y qué bien actúa Richard Gere o Leonardo DiCaprio o qué bien Scarlett Johansson o Vivien Leigh. Así que hay que intentar ver y abordar el cine desde todos esos puntos. Más cosas. Es una persona tan independiente que nunca aceptó, o bueno, nunca quiso y nunca buscó y nunca deseó tener subvenciones. Él decía que, bueno, pues que solamente aceptar una subvención ya significaba coartar la propia libertad creativa porque ya de cierta manera tenías que responder del dinero a las gentes del ministerio que te daban esa subvención. Y él rodó 200 películas, así que no es una persona cualquiera la que consigue hacer esto. He estado documentándome, lógicamente, para poder hablar un poco de él, a pesar de que yo ya sabía algunas cosas, pero siempre voy descubriendo cosas nuevas de este coloso y escuchando unas entrevistas. He escuchado que cuando se le otorgó el Goya de honor a toda una carrera, pues que hubo voces críticas, cosa de la cual en su momento no me di cuenta. Claro, a mí me hizo mucha ilusión que este hombre pues tuviera ese reconocimiento y que ganase el Goya, pero no leí o no escuché que hubieran voces críticas, lo cual me parece fatal, fatal, precisamente por lo que estoy diciendo, porque es una persona que no aceptó nunca subvenciones, fue completamente independiente y rodó 200 películas y eso merece un reconocimiento. Pero hay gente que dice, bueno, pero es que hacía peliculillas y vaya tipo de cine. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero aunque fuera esto cierto, que lo es, que hizo peliculillas, hizo películas cutres y malas, no hizo solamente ese cine. Tiene un cine con bastante mérito y, por ejemplo, Jack el Destripador es una de esas películas que estoy completamente y absolutamente convencido de que si lo ponéis a un detractor sin decirle que es de Jesús Franco y os dirá que es una película interesante. A pesar de todo ese lado, pues, un tanto a veces chusco, torticero, etcétera, etcétera, que parece que no sabía hacer cine, Jesús Franco estudió cine. Estuvo 2 años concretamente en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Estuvo 2 años ahí, y ahí, por ejemplo, conoció a Juan Antonio Bardem, con quien empezó y se inició en el mundo del cine como ayudante de dirección, ya haciendo cine de forma práctica. Y también estuvo en Francia estudiando técnicas de dirección, así que no era un advenedizo y no era un cualquiera. Y ojo, porque durante toda su carrera colabora con un montón de gente ilustre del cine, gente reconocidísima y con quien no podría haber estado trabajando si fuera un cualquiera. Por ejemplo, fue ayudante de dirección de Orson Welles en Campanas a Medianoche, lo tuvo como actor en La Isla del Tesoro o terminó el montaje de, ya una vez fallecido Orson Welles, de la película el Don Quijote. Don Quijote de Orson Welles está montada por Jesús Franco, pero, por ejemplo, rodó 6 películas con Christopher Lee.
No sé de memoria las 6, pero os puedo decir que dos son las de la saga de Fu Manchu y una es la del Drácula, el Drácula de Jesús Franco, que es tal vez una de las mejores adaptaciones que hay de Drácula, sobre todo en espíritu y en forma también, pero sobre todo en espíritu es la versión posiblemente casi la más fiel de todas, incluso más que la del Nosferatu. Y trabaja, por ejemplo, con un grande de las pantallas como es Klaus Kinski, quien es el protagonista de esta película. Klaus Kinski, con quien decían, muy difícil trabajar, y eso que se lo digan a Werner Herzog. Y sin embargo, con Jesús Franco también rodó 6 películas sin problemas. Estuvo también de ayudante de dirección de gente como León Klimowski, Berlanga, Julio Bracho, Fernando Soler, etcétera, etcétera. Y además, vamos con otras cosas. Es el director de cine español, traducido, doblado a 18 idiomas, lo cual no lo consigue uno cualquiera. Y es el único director español, ojo, y esto también es grande y es para alucinar, que antes de morir, la Filmoteca francesa le dedicó un ciclo seguido de 69 películas. Es el único director español que lo ha conseguido. Claro, tampoco hay directores que tengan tantas películas, pero que le hagan un ciclo de 69 películas, eso significa que hay un interés. Así que los críticos de Jesús Franco pues estarían mejor un poco con la boca calladita. Al menos hay que reconocerle ese mérito. Y bueno, pues ya he hablado un tanto, todavía aún así, de forma superficial, de Don Jesús, que por cierto, no le gustaba que lo tratasen de usted, sino que siempre pedía que la gente le tutease. Y además era una persona muy humilde. Aunque yo lo estoy aquí glorificando y me gusta hacerlo, supongo que también tenía sus puntos negros, que habían cosas que no serían tan maravillosas vistas desde cerca, pero bueno, todo el mundo tiene su parte así. Bueno, pues dejamos ya un poquito de lado esto para no explayarme tanto y hacer la videocrítica demasiado larga, y vamos a hablar un poco de Jack el Destripador, una película que he dicho que está escrita a medias con Jean-Claude Carrier. ¿Y quién es este señor? Pues es uno de los guionistas de Luis Buñuel, que el 2011 ganó o le dieron el premio, le dieron el título de la Orden de las Artes y Letras, y ha participado en los guiones de películas como El discreto encanto de la burguesía, Belle de Joux o Ese oscuro objeto del deseo, entre otras. Así que ya estáis viendo que estaba escribiendo un guión con otra persona que tenía mucho mérito y mucho talento. Jesús Franco estuvo rodeado de gente con talento. Bueno, y de la película hay que decir que defrauda un poco, bueno, un poco no, defrauda completamente las expectativas de quien se espere ver una película que tenga que ver con el Jack el Destripador auténtico, el histórico. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, es una película que si le hubieran cambiado el nombre y le hubieran puesto James el asesino victoriano, pues tranquilamente, sin problema. No tiene nada que ver con Jack el Destripador. Solamente una cosita, es el ambiente victoriano y un poco la imagen estética que tenemos de Jack. Y incluso ahí se traiciona un poco, porque la imagen real que decían los testigos de Jack el Destripador era que utilizaba una chistera y una capa, bueno, pues una capa larga que lo tapaba e iba con el maletín. Y en la película, pues bueno, lleva el maletín, sí, el guardapolvos o chaquetón, o no sé cómo decirlo, bueno, esa chaqueta larga, pero no lleva chistera, lleva un bombín, así que ni por ahí. Y la película es una de las películas mejor rodadas que tiene Jesús Franco, técnicamente casi impecable, así que esa gente que dice que era descuidado y tal, bueno, pues en algunos momentos fue descuidado, pero aquí ni por asomo. Una película rodada de forma muy clásica, con la cámara muy estática,
con planos medios, no hay, o sea, olvidaos de esa imagen de Jesús Franco, del zoom, de la cámara moviéndose, de la música psicodélica. Aquí lo que es una película clásica, de la época también, además del año 76, y que está relacionada con el guiallo en el sentido de que está rodada es de esa forma, una forma pues muy tradicional y que podría ser incluso pues un Coppola que colaboró con Roger Corman. Que por cierto, Roger Corman también es uno de los admiradores y reconocedores de la valía de Jesús Franco. Es que, bueno, pues, y esta película se relaciona también con el guiallo, sobre todo con lo que es el origen de Jack el Destripador. Nunca se descubrió al histórico y nunca se supo cuáles eran sus motivaciones. Su exhibicionismo cuando escribía cartas a la policía y explicaba que odiaba a las prostitutas. No sabemos de dónde proviene ese odio, y luego está la teoría de la conspiración, etcétera. Bueno, no voy a entrar en el tema, pero en la película la explicación que se le da al asesino es la típica, bueno, típica ya en este momento, ahora, en la actualidad. En ese momento, en el 76, no estaba tan manida la cosa. Bueno, pues se le da una explicación freudiana. Perdón por el spoiler, pero ya que el destripador pues comete sus asesinatos porque tenía un complejo de Edipo, estaba enamorado de su madre y la vio teniendo relaciones sexuales con otros hombres, y eso le causa un trauma, un odio visceral hacia la mujer y una relación de amor-odio. Entonces pues contrata prostitutas y siente fascinación por ellas, por la figura femenina que le recuerda a la figura materna, pero como son mujeres sucias y que practican sexo, no puede evitar odiarlas y asesinarlas y matarlas. Ahí está la motivación. Una motivación que también, por ejemplo, vemos bastante parecida con el Rorschach de Watchmen, por decir otro ejemplo. O, bueno, es que hay tantos... también Norman Bates, etcétera, etcétera. Bueno, tropecientos mil. Y puntos fuertes de la película. Bueno, pues como he dicho, pues es una película elegante, está bien interpretada. Por ejemplo, es fascinante el primer plano que tenemos de los ojos azules de Klaus Kinski. Klaus Kinski hace una interpretación bastante también comedida para lo que era él, que a veces parecía un poco sobreactuado. Aquí está muy bien, está tranquilo, elegante, muy bien llevado. Todas las interpretaciones están muy bien. Y luego también tenemos un poco lo que es el erotismo presente siempre en la obra de Jesús Franco, pero aquí no es un erotismo exacerbado, no es tan explícito como otras veces, es más comedido y está excelente. Por ejemplo, Lina Romay, ya sabéis, la mujer, la esposa de Jesús, que aparece aquí también haciendo de prostituta, también la vemos medio desnuda, y es aquí un poco curioso y gracioso, por decir algo, pero no es una película de humor, ¿eh? No es una película que la vayas a ver con los amigos y te rías, esta no. Cuando vemos a Lina Romay, que evidentemente supongo que solamente hablaba castellano o a lo mejor hablaba un poquito de inglés, pero cuando la vemos más bien mover los labios y la voz, ahí sí que tiene que estar doblada ella en concreto. Los demás ya no lo sé. Y tenemos, por ejemplo, la presencia de Josephine Chaplin, que era la hija de Charles Chaplin. Y bueno, pues ¿qué más puedo decir de la película? No quiero... Bueno, podría explicar un poco el argumento. El argumento es que ya que el destripador pues va asesinando a prostitutas hasta que intenta matar a la mujer del comisario que está investigando el caso. Y por cierto, también una cosa en la que Jesús se anticipa bastante a lo que es el mundo Marvel, porque existe un superhéroe que se llama Daredevil, no sé si lo conocéis, que tiene incluso una super serie de televisión producida por Netflix. Pues bueno, los que no seáis fan del mundo cómic, pues hay que ver el Daredevil de Netflix, muy bueno. Pero el personaje viene del cómic y tenía unos poderes curiosos, porque es un superhéroe, una persona normal y corriente que tiene un accidente con unos productos químicos que lo dejan ciego, pero al
a la vez que lo dejan ciego, le desarrollan y le potencian los otros sentidos, el olfato, el oído, el tacto. Y en la película nos encontramos justamente un personaje bastante decisivo, un vagabundo callejero que es ciego y que es el Daredevil de la película, porque reconoce al asesino a través de la voz de la voz del olfato. Él dice que huele a cierta planta, que olía también a limpio, olía a jabón, que puede reconocerlo también a través de lo que es la estatura y la altura, por la altura de la que le llega el sonido, más o menos, por el eco que dejan los pasos, su forma de andar, si es enérgica o no, y también lo que puede ser incluso por el peso de los pasos. Increíble, increíble en ese sentido. Hay que ver bueno, que esto es una aportación, estoy convencido, de Jesús al guión. Bueno, no quiero extenderme más. Ved la película, vale la pena. Esta es para todos los públicos, no es solamente para los amantes hardcore de Tío Yes, sino que es una película que se puede ver tranquilamente como amante del género de suspense. No os va a dejar descolocados. Vale, que es una película que ha envejecido, es del 76, pero aún así no tiene nada que envidiar a películas de la época, películas serias, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestro visionado y hasta la siguiente videocrítica, amiguitos.